Hola, mi nombre es María Eugenia Álvarez, soy estudiante de tercer semestre de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Mis compañeros Lorin Ibet, Giraldo, Camila Medina, John Eduardo Restrepo, Vivian Juliet Biafara y Héctor Sinisterra, vamos a exponer el artículo número 30 de la Ley 1123 del 2007, por el cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Iniciamos explicando la interpretación exegética y científica del artículo 30. Le doy paso a mi compañero Héctor Sinisterra para que inicie la interpretación. Eh, Buenas, la mayoría de los abogados conocen que existe un código disciplinario que sanciona las faltas a la honradez profesional, la falta de la diligencia profesional y las faltas de la lealtad con el cliente. Pocos saben que tal norma también sanciona al profesional que asiste embriagado a una diligencia judicial, que comparte honorarios con las personas que lo recomiendan y obtiene clientes aprovechándose de una situación de calamidad. En este artículo se analizan varios casos de falta de la dignidad profesional de los abogados a la luz de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional. El tema de responsabilidad disciplinaria de los abogados es bastante desconocido en Colombia, entre otros, porque son pocos comparados con los abogados que existen en el país con tarjeta profesional. A continuación, le cedo el turno a mi compañera Lorín. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, en este artículo 30, que comprende 7 numerales, en los cuales hace referencia al tema de cuál debería ser el comportamiento de un profesional abogado, es muy claro cuando hace referencia a no participar voluntariamente en riñas. O sea, no se espera que, o se espera más bien de un abogado que cuando esté en el ejercicio de su profesión sepa mantener en todo el tiempo su postura y lo más neutra posible. Cuando un abogado entra a interferir en un caso o en un proceso, es porque hay un conflicto de intereses entre las partes y no siempre se va a manejar la mejor actitud, el mejor comportamiento, pero un abogado debe apartarse de todo esto y mantenerse siempre o mantener siempre su buena postura, haciendo referencia a la parte exegética en cuanto a no intervenir voluntariamente en riñas o escándalos. También hace referencia al tema de no presentarse al ejercicio de su profesión en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia que pueda afectar su capacidad de razonar. Se entiende que es quien va a llevar un proceso y debe de tener a disposición todo su conocimiento sin que éste se vea opacado o nublado de alguna manera porque sus capacidades cognitivas se ven afectadas por una sustancia o por el licor. Esto en cuanto a la parte exegética. En general, son normas que condicionan el comportamiento preferente que debe mantener un abogado en su profesión. Le doy paso a mi compañera Camila Medina. Muchísimas gracias. Bueno, digamos que desde la ley en general, pues logro interpretar que tiene una función preventiva y correctiva para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución. En este artículo nos basamos más en las faltas a la dignidad de la profesión, como lo es la abogacía, y de que observamos 7 puntos, los cuales son muy claros y puedan que en algunos no tengan cosas tan puntuales, las cuales ya las vamos a ver con mis compañeros, pero ¿qué pasa de que hay otras cosas que sí son muy puntuales, como lo decía mi compañera Lorin? O sea, es absurdo de que un profesional se presente o actúe bajo las sustancias
psicoactivas o bajo el alcohol. Entonces sí es muy importante que este tipo de normas estén tan explícitas porque pues eh, va a llamar, o bueno, se va a hacer eh, tener un poquito más de conocimiento sobre ello y saber de que están ahí, ¿ya? Entonces, digamos que ese es mi punto de vista en cuanto a la argumentación. Que, Muy bien, Juliet Diáfara. Muy buenas noches. Bueno, hace referencia la interpretación y exegética, donde lo menciona el Código Disciplinario del abogado. Un abogado no debe de obrar de mala fe y de mala fe falta la honradez ante el cliente, ¿no? Siempre un abogado, cuando hay un proceso o lo llaman a un caso, un abogado siempre tiene que llegar en su buena disposición, de buena manera, y no estar pues embriagado. Entonces, se dice que es una falta gravísima, ¿no? Y también en muchos casos pues hay muchos abogados, muchas personas, se presentan con tarjetas falsas de profesional, ¿no? Entonces, eso también es una falta pues gravísima. Continúa mi compañera María Álvarez. Muchas gracias. Bueno, la interpretación exegética que yo le doy al artículo 30 es que nosotros los abogados definitivamente es importante tener un código disciplinario como lo tienen los empleados en las empresas con sus códigos de trabajo, con sus normas de trabajo, perdón. La verdad es que el tema de los abogados en el país desafortunadamente pues tienen muy mala fama y considero que es importante que cada uno de los que estamos en esta profesión o vamos a ejercerla en algún momento, eh, pues lo hagamos de manera profesional y eh, llevemos de una manera, digamos que digamos, de una manera profesional todos los actos que nos ayudan para que seamos mejores profesionales, como por ejemplo, no provocar riñas, como por ejemplo presentarnos ante un estrado judicial en las mejores condiciones, tanto en nuestra vestimenta como también en nuestro estado, sin estar ebrios, sin consumir sustancias estupefacientes, psicoactivas, obrar de buena fe, ser muy diplomáticos y siempre intervenir de manera profesional y ética en todos los procesos que llevamos y ser muy neutral también. Entonces, considero que, pues, desde ese punto de vista, la exegética en el artículo 30, pues la podemos aplicar de esa manera. ¿Me Entonces escucha? le Bueno, doy paso a John Eduardo. el artículo 30 tiene una función más preventiva y como correctiva para garantizar pues la efectividad pues de los principios, mantener esa dignidad profesional que es respetar al usuario y a uno mismo, ya que esta vocación es la respuesta a lo que hacemos al servicio de los demás, desempeñando siempre gracias a motivaciones claras y dignas, cultivando las aptitudes necesarias para lograr nuestro objetivo profesional. Entonces, con esta ley, además de la ley, el artículo sirve como forma preventiva y correctiva, a la vez que nos habla que un abogado no puede utilizar esa mala fe para beneficiarse, patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía o tener clientes aprovechándose de una situación de calamidad y corrigiendo y preveniendo también que un abogado cómo tiene que presentarse, en qué estado tiene que estar. Esto nos deja claro que es una línea que tenemos que seguir, un camino para tener esa imagen buena de nuestra profesión. Gracias.
Bueno, vamos a iniciar entonces el ejercicio en cuanto a los roles a favor y en contra de cada uno de estos numerales. Vamos a hacer la lectura del artículo 30 que está en el título 3 de las faltas en particular, el cual versa así. Artículo 30. Constituyen faltas contra la dignidad de la profesión. 1. Intervenir en actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturbe o interfiera el normal desarrollo de las mismas. Para este numeral vamos a encontrar a Camila con un argumento a favor y a John Edward con un argumento en contra. Listo. Bueno, digamos que mi argumento a favor en ese artículo y por el cual estoy de acuerdo es que, o sea, por lo general, no tenemos por qué dilatar un proceso o ponerlo a espera simplemente para uno beneficiarse de ello. Entonces, yo la verdad sí estoy pues de acuerdo en este artículo porque todo tiene que actuarse de una manera idónea, de una manera coherente. Entonces, y profesionalmente no está bien visto pues que uno quiera hacer de las suyas, por decirlo así, para interferir en este tipo de procedimientos o procesos. Mi argumento está en contra debido a que nosotros como abogados tenemos que tener esa facultad para poder intervenir tanto administrativa como judicialmente para beneficiar nuestros casos, nuestros procesos, para poder satisfacer a nuestro cliente, llegar a ese éxito que deseamos. Entonces no se trata solamente de perjudicar al otro, se trata de lograr ese beneficio tanto para nosotros como para nuestro cliente, siempre y cuando lo hagamos de forma digna y justa. Entonces, en un proceso que se puede dilatar con el fin de lograr lo que queremos y el beneficio de nuestro cliente, lo podemos hacer. Es como, por ejemplo, el caso que les traigo de un abogado en el departamento de Antioquia, donde dilató un proceso al momento de no entregarle las copias autenticadas a su clienta. Esto lo benefició en su proceso, inclusive que lo llevó a ganar dicha sentencia. Eso fue mi argumento a favor. Bueno, mi argumento en contra es básicamente porque yo considero que pues uno debe de procurar ayudar al cliente de uno, obviamente sin desfavorecer a otras personas. Estamos trabajando a favor de un cliente y nuestro trabajo es ser exitosos y es sacar adelante un caso, y para eso, pues en algún momento tenemos que interferir en el desarrollo de un proceso. Seguimos entonces ese es pues mi concepto, y seguimos entonces con el numeral 2. A favor, Lorin, ¿nos puede dar su opinión respecto a ese numeral? Claro que sí, compañera. Pero primero que nada voy a leerles de qué se trata este numeral. Dice así: encontrarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar las actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión. Definitivamente mi postura está a favor de este numeral. Es científicamente comprobado que el uso de bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas, la capacidad cognitiva del ser humano se reduce significativamente. El abogado depende de su conocimiento, su experiencia y su actitud para llevar a cabo un proceso. Recordemos que debe de argumentar, basar su idea o su defensa o su alegato en unas leyes, en unas normas, y debe tener muy claro
en dónde está, cómo lo está haciendo, por quién lo está haciendo, tener presente los principios que rigen esta profesión. Muy difícil sería lograr algo así cuando no está al 100% de sus capacidades. Es un acto de irresponsabilidad asumir una responsabilidad, pero sí, perdón, es una falta de responsabilidad asumir un rol en el que tengo que, ya sea defender la libertad de alguien, o sea, está en juego la libertad de alguien, la calidad de vida de alguien o el ejercicio de la justicia y dejarlo en manos de alguien que no está facultado mentalmente, físicamente, en ese momento para hacerlo. Con esto cierro. Bueno, sigo yo a favor del artículo número 2, perdón, del numeral número 2. Considero que pues uno tiene que trabajar en el mejor estado. Pues no es correcto, no es profesional llegar, atender a un cliente bajo efectos del alcohol o de sustancias alucinógenas. Y pues eso definitivamente nos deja supremamente mal ante los jueces, ante nuestra familia. No es la manera ética como nos debemos de presentar. Nuestra presentación debe ser perfecta, no solamente en la manera como nosotros nos vestimos, sino que también cómo nos hablamos y cómo nos presentamos ante nuestros clientes, ante los jueces, ante todas las personas que están en el ejercicio de la profesión. Bueno, seguimos entonces con el punto que tiene en contra y sería a favor, y sería el artículo, el numeral número 3, a favor, Camila. Bueno, sí, yo voy a leer el artículo, perdón, el número 3 del artículo 30 y nos dice provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en asuntos profesionales. Yo estoy a favor totalmente porque digamos que aquí me trae a colación algo del colegio que le decían a uno, y era: si usted porta el uniforme, usted va y pelea, lo va a hacer quedar mal, o sea, queda mal usted, claro, pero queda mal también el colegio por el uniforme. Y así mismo es en esta profesión. Si tú actúas de mala forma, si tú eh, haces algo de mala forma, solamente te van a, o sea, a ver por eso, por lo malo. Entonces, digamos que en toda profesión, o sea, en toda profesión, uno debería antes de como, pues, hombre, o sea, estar orgulloso y, pues como portarla pues de la mejor manera. No podemos ir por ahí pues teniendo una tarjeta profesional, pero pues peleando con los clientes, dándome puños con el juez, bueno, no sé, casos pues extremos que suceden y que han sucedido. Entonces, desde mi punto de vista y mi interpretación, es que estoy totalmente de acuerdo con este artículo porque, o sea, qué presentación o con qué cara yo voy a ir a representar a mi cliente en una pelea, bueno, con peleas o con miles de problemas que tengo dentro de la profesión, claramente. Entonces le damos paso, qué pena. No sé quién está en contra. ¿Me Bueno, voy yo en recuerdan? contra. Eh, Ah, ok, Janet. Siempre pues, tenemos que decir lo siguiente: los abogados deben de acudir a la ley cuando se considere que se han adoptado decisiones irregulares, ¿cierto? Pero hay un caso, yo aquí traigo a colación también un caso de un abogado, tuvo un problema con un juez que las pretensiones se las negó en una demanda laboral. Listo, ¿qué pasa? A lo que le negó las pretensiones, el abogado, pues en el momento exacto no le dijo nada, aceptó la decisión del juez, la resolución del juez. Pero ¿qué pasó? Más adelante se dio cuenta el abogado que el juez estaba recibiendo plata bajo la mesa. Le cogió pruebas, fotos
Eso fue en el departamento de Antioquia. Entonces, ¿qué pasó? Le tomó fotos, pruebas, y con eso fue y le armó semejante escándalo al juez. Le armó semejante problemón a ese juez por lo que había hecho. No acudió primero a la ley. Él lo que hizo fue, podría decir, justicia por propias manos. Entonces, a lo que le armó su escándalo al juez, ustedes vieran cómo quedó el juez delante de los colegas, de la gente, porque es que lo voy a hallar con pruebas y todo. Ya el juez se fue a los golpes con él. Ya no le respondió. Yo no justifico la pelea físicamente, pero sí el escándalo que se tiene que armar, el bororó, pues el problemón que tenemos que destapar las ollas, esa corrupción, no quedarnos callados ante una injusticia. Lo que tengamos que decir, digámoslo sin pelos en la lengua. Ese es mi punto. Muchas gracias. Bueno, el siguiente es el numeral 4. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión, para el cual nuestro compañero Héctor Sinisterra y nuestra compañera Viviana Juliet Biafara van a realizar o van a exponer sus argumentos a favor. Bueno, en base a un comentario a favor sobre este numeral, estoy muy de acuerdo, ya que cuando una persona, un cliente se le puede llamar, solicita, requiere de nuestros servicios como abogados o profesionales del derecho, él se acerca a nosotros con la buena fe de que uno lo asesorará y le cumplirá todas sus pretensiones, pero pues a veces muchos abogados en ocasiones le prometen al cliente, sí, yo le saco ese caso, cuando son conscientes de que no se puede. Entonces siempre digo yo que si el cliente está con la buena fe hacia uno, uno también debe de demostrarle la buena fe en decirle, pues yo te puedo asesorar siempre y cuando esté a mi alcance. Sigue la compañera Vivian. Vivian, no tienes audio. Listo. Bueno, como abogados, nosotros como abogados, ellos deben de obrar con buena fe, ¿no? Entonces, en nuestra profesión, no usar pruebas o poderes falsos ante el cliente. Fraudes, mala fe. Dice que el Código Disciplinario del Abogado de Ley 1123 de 2007, faltas contra la dignidad de la profesión, contra el decoro profesional y contra el respeto. También se relaciona con la lealtad debido al cliente, faltas a la honradez, a la debida diligencia y el incumplimiento del deber de prevenir litigios y facilitar mecanismos de alternativos y solución al conflicto. Entonces, como abogados, siempre tenemos que ser correctos ante el cliente, ¿no? En muchos casos, pues yo he visto en muchos casos que hay clientes que de pronto el 100% no le garantizan a un cliente que el proceso se le va a solucionar rápido o que le den garantía, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace uno? Uno debe de primero estudiar bien el caso y prepararlo y así mismo uno decirle al cliente. Entonces siempre hay que ser honesto, siempre hay que ser honestos con el cliente y hablarles con la verdad y para así poderles pues solucionar. Ese es mi concepto. Y siguiente compañero. El siguiente es el numeral 5, que versa de esta manera: utilizar intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado. John Edward nos presenta su argumento a favor. Yo estoy a favor porque esto es una profesión de relaciones. Entre usted más relaciones tenga, más formas tenga de alcanzar el éxito, está bien.
siempre y cuando usted no perjudique a otra persona. Usted acá tiene derecho a utilizar los intermediarios que tenga para alcanzar el poder que usted desee, siempre y cuando usted no perjudique a los demás, tanto física y moralmente. Eso es lo que yo pienso. El argumento en contra, María Álvarez. Bueno, pues yo estoy en contra porque la verdad es que casualmente me ha pasado con abogados que me dicen, María, si tienes un caso, yo te doy un dinero por ese caso, te doy el 10% de lo que valga el caso. Y la verdad me parece mal hecho porque uno debe respetar la profesión. Entonces, estaríamos como trabajando para intermediarios. Una cosa es que nos den un referido de alguien que necesite un abogado y que uno pues de pronto invite a esa persona a comer o le dé un obsequio, pero otra cosa es que uno tenga que dar un porcentaje de los honorarios. No me parece correcto. O sea, yo estoy en contra de este numeral porque pues uno definitivamente estaría pues como dañando estaría dañando pues nuestros honorarios como abogado. Ese es básicamente el punto de vista mío. No sé de pronto si John Eduard tiene algo que decir al respecto. Les recuerdo, compañeros, nos quedan apenas 9 minutos para terminar de grabar el video. Listo, entonces sigamos con el siguiente numeral. El sexto, patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. Nuestra compañera Vivian Juliet nos va a presentar un argumento a favor. Pues, lo ilegal de la abogacía, cuando a un abogado le cancelan, le suspenden la tarjeta profesional y siguen litigando, es un ejercicio ilegal. Y cuando no es abogado y a través de esa tarjeta, o sea, consiguen una tarjeta falsa y se hacen pasar pues por abogados, eso es un delito. En otras ocasiones también, como lo mencionó un abogado, muchas personas cuando ya están terminando su carrera, lo ejercen y eso es ilegal, ¿no? Es totalmente ilegal, no es debido. En otras ocasiones, también cuando la persona, digamos, la persona termina sus estudios, porque en un caso yo lo vi, una persona que terminó sus estudios y no se graduó y consiguió una tarjeta falsa. Eso se le vino pues, se le vinieron muchos problemas. Es más, esa persona creo que la iban a llevar a la cárcel pues por ese delito, porque eso es un delito muy grave, eso no se puede hacer. Y en muchas ocasiones, pues, la verdad hay personas que lo han hecho. Entonces, ese es mi punto de vista. Siguiente compañero. Gracias. El numeral 7, obtener clientes aprovechándose de una situación en calamidad que afecte gravemente la libertad de elección. Para manifestar mi argumento a favor, pues el numeral es muy claro. Es como ofrecer los servicios como abogado a una persona que está pasando por un duelo, aprovechándose de su vulnerabilidad, la del momento, para no sé, captar clientes o tener alguna ventaja en la forma en la que realiza su contrato, su vínculo jurídico con el cliente. Estoy totalmente en contra. Creo que las personas cuando están atravesando un proceso, un tema de calamidad, están dispersos, están enfocados en otras cosas y realmente no estarían, digamos, muy atentos a qué tipo de contrato se va a realizar con el abogado. Pienso que esto pone en una posición de ventaja al abogado y no es la que debería ser. Una relación de abogado-cliente no se debe dar con esa ventaja. Cierro y le doy paso a mi compañero John Eduard. Bueno, yo estoy en contra de esto porque es que nosotros como abogados,
Una situación de calamidad es una desgracia, un infortunio que alcanza a muchas personas. Ahí está la plata. Tenemos que aprovechar esa situación, compañeros. ¿Por qué? Porque estas personas en este momento necesitan que las defiendan. Un caso, una calamidad, digamos, una tragedia natural, una inundación que el Estado pudo prevenir, pudo quitar a esas personas de ese sitio, pero que por descuido, negligencia no lo hizo. Entonces estas personas se ven perjudicadas porque el Estado no las apoyó, no les dio la oportunidad, no las ayudó. En ese momento de calamidad no interesa qué duelos tengan, no, hay que proceder a ayudar a estas personas. Más que aprovecharse de la calamidad, es el dinero, compañeros, porque nosotros vivimos de esto, de los problemas, de los infortunios, de las desgracias que tenga la población, y nosotros ahí es donde plata es plata. No importa cómo la haga usted, siempre que no perjudique al otro y que la haga de forma ilegal. Ese es mi argumento. Gracias. Bueno, para terminar y completar el taller, tenemos una tarea y es responder la siguiente pregunta. ¿Es importante la hermenéutica jurídica? Vamos a hacerlo en el mismo orden en el que hicimos la presentación. Por favor, procuremos ser breves. Compañero Héctor. Pues yo creo que con tanto la hermenéutica como cualquier materia en el derecho es importante, pero pues la hermenéutica es muy importante porque nos ayuda, nos enseña a argumentar lo que es el derecho. Bueno, en mi opinión, es como lo dice mi compañero, digamos que tiene una preeminencia en cuanto a importancia porque como abogados, un ejercicio muy importante es la interpretación de las normas. De ahí es donde se basa toda nuestra postura frente a un proceso. Y podemos ser asertivos o estar equivocados y todo dependiendo de la interpretación que demos. Entonces, la efectividad y la eficacia de, de nuestro ejercicio como abogados y de nuestros resultados se basa en la interpretación que logremos darle, ya sea la adecuada o sea la incorrecta. Camila. Listo, bueno, dentro de mi postura, yo estoy, o sea, yo digo es realmente sí es demasiado importante porque, como le decía a mis compañeros anteriormente, es la interpretación de las normas, son lo que nos va a llevar a ser grandes abogados. Porque si yo, la norma puede estar explícita y cerrada en ello, pero yo tengo que darle mi interpretación y mi punto de vista a la hora de convencer a un juez con esa norma. Entonces, realmente la interpretación y la manifestación de las normas es muy importante. Le doy paso a mi compañero. Vivian. Para mí es muy importante la hermenéutica porque se hace referencia a la interpretación del derecho tradicionalmente de la norma jurídica y se ubica dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. Es de gran importancia dado que permite llegar a una correcta comprensión de estudio objetivo del texto y jurídicos para el caso del derecho. Siguiente Gracias. María. Bueno, como lo dicen mis compañeros, pues realmente la hermenéutica nos ayuda a interpretar mejor la norma, la jurisprudencia. A través de la hermenéutica traducimos a favor de nuestros casos y nos permite tener una mejor argumentación pues en nuestro ejercicio, en nuestra profesión de derecho. Gracias. Por último, John Edward. La hermenéutica es muy importante porque nos facilita la comprensión de textos normativos, nos desvía también de ese error que podemos cometer a lo que no interpretamos bien. También tenemos una mayor claridad de lo que aprendemos y nos facilita el desarrollo como estudiantes de derecho para explicar la escritura de los textos normativos. Muchas gracias. Vale, eso es todo, compañeros. Ya con esto podemos dar por terminado el video. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.